no te sirve. También esto de acá, tú sabes que la econometría es mezcla informática, economía, estadística, matemática. Ya. Todo eso, todo lo que está en estos gráficos son cosas que no vale la pena que los aprendas. Porque además como estamos en modalidad virtual, y en el caso hipotético, porque yo no lo veo posible, pero en el caso hipotético de que por X motivo Villacorta esté de buen humor y les pregunte estas cosas, pues están acá, ¿no? No tendría mucho sentido que te lo pregunten. ¿Ok? Entonces yo y dos son como que cosas, pero hay algunas cosas que sí vale la pena que sí tengas claro, como esto, ¿no? Que cómo se divide la econometría, teórica y práctica. ¿Ok? Así que por si acaso, ¿me estás escuchando, Alison? Disculpen, no tengo el esto, lo voy a arrastrar acá mejor. Ah, ya, ok. No, sí, sí, sí. Solamente quería confirmar porque a veces se me ve el audio. Ya, ok. Entonces, bueno, básicamente la diferencia entre el enfoque clásico y el enfoque valesiano es la asunción de la distribución de valores. A ver, en un modelo econométrico, tú tienes tus Y, ¿verdad? Tus Y, que son tus dependientes, tienes tus X, que son tus independientes, y tus X son acompañadas de unos betas, ¿verdad? Unos parámetros. Y a eso se le suma un error, ¿verdad? Porque nunca son iguales. Tú tratas de aproximar y como es una aproximación, sobra algo, y esa sobra es un error. Entonces, la diferencia entre el enfoque clásico y el enfoque bayesiano es de que cosas como los errores o las distribuciones de varianzas y las variables, etcétera, se asume que provienen de distribuciones conocidas. Es decir, el error, por ejemplo, puede decir que viene de una distribución normal o una distribución chi cuadrado o lo que fuera, ¿ok? Pero es una distribución que existe. En cambio, el enfoque bayesiano no. El enfoque bayesiano observa los errores y crea una distribución que se ajuste a esta distribución, ¿de acuerdo? O sea, no toma ningún supuesto sobre la distribución, no ve los errores y dice ya, esta es una distribución normal con media y con varianza. No toma esos supuestos. Lo toma como si fuera una distribución nueva que no existe, ¿ok? Y de ahí va sacando sus conclusiones. ¿Ok? Esa es la única diferencia de cómo asumes la distribución de las variables. Estas son distribuciones conocidas o estas son distribuciones que no existen. No se asume nada. Dime. Siempre se asume que es una normal, o casi siempre, a menos que te digan lo contrario, pero eso no pasa. Vas a ver, conforme vayan avanzando las clases, que por qué va a ser siempre una normal, ¿ok? Porque hay ciertos supuestos que se tienen que cumplir. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Que no te preocupes por eso todavía. Ya. Y acá en tipos de econometría, la teórica y la práctica. Pues, ¿no? La teórica es la que, bueno, redundantemente, la que genera la teoría, la que desarrolla nuevas técnicas y métodos y examina la aplicación de estos. Y la práctica es la que utiliza las reglas creadas por la teórica. Las utiliza y al mismo tiempo las analiza, ¿ok? Y cuando no se cumple algo de lo que está dentro de la teórica, ayuda a generar las observaciones para que la teórica se corrija, ¿de acuerdo? Analizan las consecuencias de esa aplicación cuando no se cumplen los supuestos. O sea, esto es todo lo que tiene que ver con teoría y esto es práctica, nada más, tal y como dice su nombre. ¿Ok? Entonces, una teórica puede ser alguien que investiga un nuevo modelo de regresión, o que investigue qué pasa cuando se rompe un supuesto, y una práctica puede ser alguien que venga y dije, ya, voy a analizar la relación entre el consumo y el ingreso utilizando este método. Eso es. ¿Ok? Y ahí, bueno, acá tienes varias clasificaciones, que lo importante acá, porque esto nunca lo vas a ver, lo único que importa es que distingas entre una serie de tiempo y un corte transversal. Una serie de tiempo es observaciones se distinguen por una época, ¿verdad? Como por ejemplo la serie del PBI del Perú entre, qué sé yo, 1910 y 2010, ¿no? Esa es una serie de tiempo, porque estás observando el PBI en el Perú durante varios años. Y un corte transversal son observaciones en un mismo periodo de tiempo para varios individuos. Por ejemplo, una encuesta, ¿no? Una encuesta que voy y les pregunto a 30 personas en un salón qué edad tienen. Son 30 personas en un momento de tiempo
a las que les estoy sacando la información de su edad. ¿Ok? Esa es la diferencia entre series de tiempo y corte transversal. Panel longitudinal no vemos, pero es básicamente una mezcla de las dos. Esto ya puede ser una base de datos, como la ENAJO, o que son encuestas también, pero que se hacen a lo largo de varios años. ¿Ok? Y ahí tienes una mezcla de varias observaciones de varios individuos en un periodo de tiempo para varios periodos, ¿ok? Que se va actualizando. Eso ya es una mezcla de las dos. Pero principalmente lo que nos corresponde es ver series de tiempo y corte transversal. Y más que nada, series de tiempo, es lo que se ve en el curso, ¿ok? Así que te voy adelantando eso. La forma, dime. Sí, ajá, sí, ya. De ahí, de acuerdo a la forma funcional, puede ser un modelo lineal o un modelo no lineal. Esto depende de los parámetros, ¿ok? Esto depende de los parámetros. Si tuviéramos esto, y es igual a beta 1 x 1 más beta 2 x 2. Esto es lo que se conoce como un modelo lineal, porque los parámetros se encuentran linealmente afectando a los x, ¿de acuerdo? Siempre que está multiplicando es un modelo lineal, pero si tuviera algo así, y es igual a x 1 elevado a la beta 1, esto ya no es lineal, porque el parámetro ya no está multiplicando, sino que está como un exponente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un modelo lineal y no lineal, básicamente. Lineal es siempre que los betas estén al costado de los x multiplicando. Todo lo demás, una exponencial o la base de un logaritmo natural es. Ojo, si yo te hiciera esto, y es igual a x1 sobre beta 1, ¿esto qué sería? ¿Lineal o no lineal? Claro, porque 1 sobre beta 1 sigue siendo un número, ¿verdad? Que está multiplicando x1. Ya, perfecto. De ahí, estos de acá no te molestes, no sirve, no existen, no les tomes importancia. Te lo van a mencionar, pero nunca lo vas a ver. Así que no, yo te recomiendo no preocuparte por estos de acá. Acá tienes los pasos de la elaboración de un modelo econométrico. Esto tampoco se pregunta, o sea, este tipo de cosas que están en las diapositivas se preguntaban cuando la clase era presencial. ¿Ok? Porque en la clase presencial sí tenía sentido coger algo de la diapo y preguntarte, oye, ¿te acuerdas si el modelo econométrico era parte de la especificación o de la estimación? Pues, ¿no? Pero ahora obviamente no tiene mucho sentido preguntártelo porque todos al toque te lo sacarían, ¿ok? Así que por eso ya tampoco les digo que le tomen importancia a esto hasta que regresen las sesiones teóricas, las sesiones presenciales, que creo que es el próximo ciclo. Porque pues ahorita no les va a servir de nada que se maten aprendiendo esto. Lo que sí te puede servir es acordarte que está acá, ¿ok? Por eso no lo explico. Pero por si acaso, pues ahí tienes, estos son pasos y estos son fases. De la teoría económica se plantea un modelo, se extraen los datos, con los datos y el modelo planteado se estima el modelo, perdón, se hacen pruebas de hipótesis para corroborar que el modelo esté bien. Y una vez que se corrobora que el modelo esté bien, se hace una predicción para usar políticas de control. Básicamente es eso. Y esta es la fase de especificación, estimación, validación y utilización. Esta es la diferencia entre un modelo matemático y un modelo estadístico, ¿no? En el curso más que nada usamos estadísticos. ¿Cuál es la diferencia? Esto de acá, la E. Un modelo matemático es una igualdad exacta. Es decir, lo que está de este lado es exactamente igual a lo que está de este lado. Siempre. Pero un modelo estadístico no, es una estimación. Es decir, este término de acá no va a ser igual a esto de acá. Y como no es igual, le planteamos un término E que es un aleatorio. ¿Ok? Y que el E es lo que conocemos como el error. Entonces, esa es la diferencia. Un modelo estadístico es aquel modelo que busca estimar algo y que como obviamente cuando haces una estimación no tienes garantía de que vas a atinarle, le agregas un aleatorio para compensar por eso. Y ese aleatorio puede tomar varios valores. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Aquí tienes unas variables económicas que, bueno, ya las conoces, inflación, tasa de interés, PBI, no te preocupes por eso.
Y aquí está lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es la que sale de un experimento aleatorio, ¿verdad? Discreta o continua. Una variable aleatoria es esto, el error. El error es una variable aleatoria. Y el conjunto de variables aleatorias es lo que se conoce como un proceso estocástico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, mi modelo es Y es igual a X1 más X2 más E, y digamos que estoy en una serie de tiempo. Entonces tengo YT es X1T, X2T y ET, ¿verdad? Entonces, antes de eso es YT menos T más 1 es igual a X1 T más 1 más X2 T más 1 más el error en T más 1, ¿ok? Y así sigue infinitas veces. Entonces, este ET es una variable aleatoria, pero el conjunto de los es, de ET más 1, ET más 2, ET más 3 y todos los errores en todos los periodos, el conjunto de todos los errores es lo que se conoce como un proceso estocástico, ¿ok? La serie de los errores es un proceso estocástico y un error es una variable aleatoria. Esa es la diferencia entre ambos. Ujú. Ajá, tal cual. Y acá, en el caso de los errores, tratamos con continuas, ¿verdad? Porque pueden ser decimales, pueden ser negativos, positivos. Ajá. Ya. De ahí tienes algunas funciones de densidad de probabilidad, que son funciones que han visto en estadística más que nada. Esto es cómo calcular la probabilidad de una zona de rechazo, que también se ve en estadística, pero lo vamos a repasar cuando lleguemos a lo que son pruebas de hipótesis. Así que si no lo recuerdas, tranquila, lo vas a recordar. Y bueno, esta es una representación de lo que es un proceso estocástico, ¿no? Tengo x1, x2, x3 e y. Acá lo que se plantea es un y es igual a x más, este, ya, y acá hay un intercepto, ¿verdad? Un intercepto c. Y es igual a c más x. Ay, quiero borrar esto. Ya. Y es igual a c más x más un error, ¿verdad? Eso es lo que se plantea acá. Acá está el C, y cuando el X1 vale tanto, el Y va a valer tanto. Eso es lo que se plantea. E. Beta, imagina que es uno. ¿Ok? Imagina que el parámetro es uno. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Planteemos esto también. C más X. Entonces, si yo dijera Y es igual a C más X, entonces, cuando X vale X1, Y Y vale esto, ¿verdad? Y valdría Y1. Eso si fuera una igualdad matemática, un matemático, ¿ok? Pero estamos ante un estadístico, es decir, que hay un error. ¿Y qué pasa con el error? El error tiene una distribución, ¿ok? O sea, tú sabes que una variable aleatoria tiene una distribución, es decir, que puede estar dentro de un rango. Hay probabilidad de que sea mayor o de que sea menor a su media. Imaginemos que esta es una distribución normal, ¿ok? Tiene media y varianza. Y su media está justo acá. Y tiene su varianza. Entonces, lo que te representan estos cerros es la varianza de E. ¿Y qué quiere decir esto? Que en caso de un modelo estadístico, cuando le subamos el E puede tomar cualquiera de estos valores de acá, ¿ok? El E puede ser cero, puede ser menos uno, puede ser más uno, y así, dependiendo, ¿ok? Entonces, lo que hace el E es hacer que en vez de salir el Y1 acá, va a salir, digamos, acá, a esta altura. Y1. Eso es lo que hacen en los errores, ¿de acuerdo? O sea, este punto, este cruce con la recta sería el estadístico, sería el matemático, si no hubieran errores, pero la existencia del error hace que varíe. Y obviamente nosotros en la vida real, cuando observamos la observación, no tenemos esta recta, ¿ok? Tenemos más bien
¿Dónde está? Tenemos puntos. O sea, no vamos a hacer esta recta, sino vamos a hacer un punto por acá, vamos a hacer un punto por acá, y vamos a hacer un punto, digamos, acá, ¿no? Y lo que nosotros buscamos hacer es estimar justamente esta recta, tomando en cuenta que estos son puntos que deben tener un error. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos. Esto es más o menos la representación de lo que es un proceso estocástico. Un proceso estocástico son los conjuntos de estos errores. O sea, todas estas colinas son un proceso estocástico. ¿Ok? Claro, claro, están dispersos y mediante los estimadores, que es lo que vas a ver después, los métodos de estimación, que existe el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y otros estimadores, es que nosotros estimamos esta recta. Claro, o sea, tomamos los datos y mediante un método estimamos esta recta. Y ese método lo vas a ver en un rato, no te preocupes. Representan la distribución del error, que este es el punto donde debería caer, pero por el error puede caer en cualquier punto de este cerro. ¿Ok? Eso es lo que representa. Y ya sabes que entre más alto el cerro, es decir, entre más cerca esté al centro, es mayor probabilidad, ¿no? Y entre más alejado, menor probabilidad. Es decir, es más probable que el error salga en el centro que en los extremos, siempre, ¿no? Eso es lo que representan estas distribuciones, ¿verdad? De que el error se mueva. El error puede estar en cualquier punto de acá. Y digamos, hay un 1% de probabilidad de que esté acá. Acá hay un 10% de probabilidad de que esté acá. Acá hay un 30% y así, ¿no? Pero en realidad puede salirte el 1%, digamos, ¿no? Por X motivos, justo pasa que salió acá. Entonces, lo que te digo es que puede salir en cualquier rango de esto, el error. El error hace que el punto que estimamos, porque este es el estimado cuando no hay error, se mueva a los betas, no a los betas. Porque en la vida real, cuando nosotros buscamos, digamos que esto es PBI y esto es consumo. Yo puedo hallar los datos del PBI, del BCR, donde sea, el consumo también, pero no va a haber datos del beta, ¿no? No puedo buscar en el BCR serie del parámetro de cómo afecta el consumo al PBI. Eso no existe, porque eso es algo que se estima. Por eso se dice estimadores. Y son estimadores porque estiman un parámetro que es real, que en un rato vamos a ver la diferencia entre eso. Claro, que sea cero, que el error es cero, porque no cambia, ¿no? Si el error es cero, el punto se va a quedar acá. Si el error fuera uno, va a subir hasta acá. Si fuera para hasta acá y así. Ya, genial. Es un proceso estocástico. Y aquí tienes algunas formas de los estadísticos, ¿no? Mínimos, máximos, cuantiles. Todo esto son cosas que ven en estadística, pero que no importan acá. Lo que sí podría importar es que recuerdes el concepto de varianza, desviación estándar, media. ¿Ok? Estos son los tres que vemos en el curso. Sí, así que siempre si no sabes bien la fórmula, te recomiendo que la repases. Tú ya sabes que la media es la sumatoria de todo entre n, la varianza es el esperado del promedio menos el esperado el esperado, perdón, el esperado de x menos el esperado de x al cuadrado menos el esperado de x al cuadrado. Ahí está. Es decir, es el esperado, el promedio de x al cuadrado menos
el promedio de X, todo al cuadrado. ¿Ok? O sea, recuerda que tiene unos paréntesis. No sé si lo estoy diciendo bien, pero o sea, creo que sí más o menos me entiendes lo que era. Acá abajo está también, creo. Ah, no está, pero este es. Esta es la varianza. Esta es la varianza, este es el promedio. Y así, ¿no? ¿Dónde me había quedado? Ah, ya, y acá tienes el coeficiente de asimetría de Pearson y el de kurtosis, que tampoco los vemos, pero por si acaso apréndetelo porque al final del curso, o ni siquiera te lo aprendes, pero recuerda dónde está, porque al final del curso a veces hay un tema en el que vemos cómo calcular estimadores en base a estadísticos, ¿ok? Y uno de los estadísticos que pueden venir es el de kurtosis, por si acaso. Así que recuerda que está acá, pero no lo necesitas aprender hasta la última semana, más o menos. Que la última semana ya te voy a mostrar para qué servía. Pero ahorita no te sirve. Esto en momentos tampoco te sirve, así que tampoco lo aprendas, ¿ok? Esto también se ve en la última semana recién. Así que no te preocupes por los momentos ahorita. Esto, todo lo que tenga esta forma son momentos. Ya. El momento es el valor numérico de una función aplicada a la distribución de una variable aleatoria. ¿Ok? Esa es la definición formal. ¿Qué significa esto por partes? Valor numérico, este es el m de una función aplicada a la distribución de una variable aleatoria. La función es esta de acá y la distribución es la que determina este h y este k. ¿Ok? H y k, tómalo como parámetros. Y del valor de h depende de la clasificación. ¿Okay? H y K son parámetros que cambian dependiendo de qué momento se analiza. Lo que siempre va a ser es una sumatoria de X menos algo elevado a algo entre N. ¿Okay? Eso es un momento, básicamente. Todavía, pero como te digo, imagina que no existe. No tengas problema por un momento ahorita, porque no te sirve. No te va a servir y si gastas tiempo pensando en eso, pues estás perdiendo tiempo que podrías dedicar a otras cosas. Te va a servir en la semana 18 que en la semana 14, clase 18, si mal no recuerdo. Así que por ahora no te preocupes por esto, ¿ok? Solo recuerda, esto es un momento. Literal, este resultado M es un momento. Y bueno, acá están las fórmulas de covarianzas y correlaciones, ¿no? Que también son cosas que vemos en estadística. Ahí está la fórmula de la covarianza y la fórmula de la correlación. Ya sabes que la diferencia es que la covarianza está expresada en la magnitud de las observaciones y la correlación siempre está entre -1 y 1. ¿Okay? No importa la unidad de medida de los X y de los Y. Esa es la única diferencia. Y de ahí es un repaso de las distribuciones, ¿no? Esta es la distribución normal, la que tú conoces, que tiene media y varianza, ¿no? La distribución normal estándar, que es cuando la estandarizas y tiene media 0 y varianza 1. Esta es la distribución que más nos sirve durante el curso, o esta es la ideal, por así decirlo, ¿ok? Pero no siempre va a ser así. La chi cuadrado, que tiene su grado de libertad y su media y su grado de libertad. Y esto también sería bueno que lo observes. ¿Qué quiere decir esto? Que una chi cuadrado, una x es igual o es equivalente a la sumatoria de varias estándares al cuadrado. Es decir, si yo tengo dos distribuciones estándar, si yo tengo esta y esta, y las elevo al cuadrado y las sumo, esto me da una chi cuadrado con, ¿ok? Tiene tantos grados de libertad como z se sumen. Eso es lo que quiere decir, ¿de acuerdo? No, n es el número... Ah, no, sí, n es el grado de libertad. Acá sí. Ya. Entonces ya así es una chi cuadrado. La T de student, que tiene esta fórmula también, ¿no? Andar entre la raíz de una chi cuadrado sobre k, que son sus grados de libertad. ¿Okay? K son los grados de libertad de esta chi cuadrado. Ojo, no quiere, lo que quiere decir esto es que se comportan igual, ¿de acuerdo? Más que sea igual, que se comporten igual. Es decir, que si yo tomo una z, digamos, esta z
y el valor de esta z la divido entre el valor de un h cuadrado entre su grado de libertad al cuadrado, eso me va a dar un valor que corresponde dentro de una t. ¿Okay? No sé si eso tiene sentido. Básicamente es que se comporta similar a esto. A eso es lo que se refiere. Algo así como cuando estandarizábamos, ¿no? Estandarizar implicaba convertir una normal a una normal estándar, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo que una estandarización, solo que es una conversión a otra distribución. Eso es de lo que trata esto, ¿ok? Es el mismo proceso en realidad, cómo obtener una distribución en base a otras distribuciones. Y esto sirve para hacer algunas demostraciones más adelante, que ya vamos a ver. Esto acá está la T-Student, la Fisher, que es la división, la división de dos, el cociente de dos chi cuadrados divididas entre su grado de libertad, ¿no? Chi cuadrado 1 entre su grado de libertad, entre chi cuadrado 2 entre su grado de libertad. Y esos son todos. ¿Hasta acá algo que tengas una duda? Ajá, sí, sí. Pero igual la distribución siempre está acá, así que no te preocupes. Ah, no exactamente. Mira, por ejemplo, una pregunta que vas a ver en uno de los exámenes que vamos a repasar es, por ejemplo, demuestre que una F se puede obtener de una T, algo así, ¿no? Y pues eso se puede hacer porque una T es una Z entre la raíz de una X menos K, y si elevas esto al cuadrado, T al cuadrado es igual a Z al cuadrado sobre X menos X sobre K, ¿verdad? Pero z al cuadrado es un h cuadrado con n igual a 1, ¿verdad? Si n es igual a 1, esto es igual a un x. Y su grado de libertad sería 1. Entonces es igual a un x1 entre su grado de libertad, que es 1, y un x2 entre su k2. Y esto es una f, ¿verdad? Y así se llega. Esas cosas te pueden preguntar. Esas cosas son preguntas de examen. Y así llegas que una f es igual a una t estúpida al cuadrado. Cosas así, ¿ok? Ajá, solo a partir de fórmulas. Pues, sí, eso es escrito. No, 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 no. El examen tiene parte de programación y parte teórica, que es por escrito. De ahí vamos a ver cómo es un examen, no te preocupes aún. Ya, ok, entonces eso es esto. En esta dos no hay mucho que repasar. Álgebra matricial, cómo son las matrices. Recuerda, uno, ya, algo que siempre no te olvides que el uno, el primer término es la fila y el segundo es la columna, ¿no? Eso no te olvides. Y aquí tienes lo que es una matriz diagonal, que es cuando solamente tiene elementos en su diagonal principal. La identidad es una diagonal que tiene puros unos. La idempotente es aquella que cumple esta condición A por A es igual a A, que la matriz multiplicada por sí misma es igual a sí misma. La suma y resta de matrices, que ya sabes que se hace siempre que tengan las mismas dimensiones. La multiplicación de matrices, que es un proceso un poco más complicado, pero no sé si estás familiarizada con multiplicar matrices, ¿no? ¿O no? Ah, ya, genial. ¿Esto? Ajá. A12, no A12. A12. Que es fila 1, columna 2. Porque si dices A12, es como si estuvieras en una de estas y estás yendo hasta fila 12, ¿no? Ah, ya, creo que hablas por acá está. ¿Hablas de esto? O sea,
Ya, si la memoria no me falla, mira, acá tienes esto y, ¿no? Y1 es igual a 15, y2 es 18, y3 es 12,49 y no hay y4, ¿no? No hay y4. Y entonces, este es y este es igual. Pucha, me queda chico el espacio, pero por ejemplo acá, ¿dónde está el x11? 5,4, x12, 6,1, x21, 3, x22, 3,4. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? X31, ¿dónde está? X23. No, espera, ¿qué? Ah, hay X13. Esto está mal. Ajá. Ah, claro, eso es por el intercepto. Pero igual esto está mal, porque lo que plantea es una matriz 3 por 2 y debería ser una 2 por 3. O sea, esto debería estar volteado. A ver, muéstrame. Está mal escrito esto. Está recontra mal escrito. Creo que se equivocaron porque debían ser los números al revés, ¿no? Ya sabes, 2,1 es la segunda fila y así, ¿no? O sea, mira, te lo voy a plantear así. Tienes tu Y, que tienes tu Y1, tu Y2 y tu Y3. Y esto es igual a tu X, que es una columna de unos. Ahorita vamos a ver por qué. Tus X1, que es X11, X12 y X13. Ah, ok, antes que siga, no te vayas a confundir. Este 1,1 no significa de que yo ya, ok. Es que yo estaba entendiendo mal. Lo que pasa es que acá está haciendo, no es que esté diciendo fila 2 con una 1, lo que está diciendo es que es la primera observación del X2. Ya entendí qué pasa. Mira, lo que pasa es que esto tiene dos, ¿verdad? Tiene un X1 y un X2, ¿verdad? Y hay dos formas de leer estas cosas de acá. La primera es lo que te dije al inicio, ¿no? Que podría ser el X, el elemento de la matriz X que está en la segunda fila y en la primera columna. Esa es una forma, pero la otra forma es decir que este es el primer elemento de la variable x2, ¿ok? Y esa es la forma en la que les está diciendo acá. Esa es la forma que quieren que apliquen. Es decir, este es el primer elemento de x2, este es el primer elemento de x1 y así. Y eso sí tiene sentido, porque la representación normal sería así: x1, el primero de x1, el segundo de x1, el tercero de x1, y acá el x2, el primero de x2, el segundo de x2 y el tercero de x2. ¿Y por qué? Y esto va a ir multiplicado por un beta 0, beta 1 y beta 2, más errores. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando haces este producto? Esta matriz por esta matriz. ¿Sí o no que se multiplica beta 0 por 1, más beta 1 por x11, más beta 2 por x21, ¿verdad? Y todo se suma. ¿Y qué te quedaría? Beta 0 por 1, beta 0, más beta 1 por x11, más, dime,
Ajá, porque esto se suma. Esto es un solo elemento. Y acá va a ser lo mismo. Beta cero más beta uno x uno 2 más beta 2 x 2 2, ¿no? Y todos estos más sus errores, ¿verdad? Más un error. ¿Y qué pasa? Esto es lo que te piden acá, ¿verdad? Beta cero más beta uno x uno más beta 2 x 2 más un error. Y así es como te sale. Entonces, el ejercicio está bien. Lo que pasa es que yo pensaba que estaba representado como eso, pero no es así. En realidad, y en realidad nunca es así. Ya no sé, yo no sé por qué me he confundido así, pero en realidad nunca va a ser así. Siempre es así la representación matricial de la variable x1. Ajá. Y respecto a esta columna de unos, es uno porque multiplica el intercepto, beta cero. ¿Ok? Nota que beta cero no le acompaña nada, ¿no? Así que para representar eso le ponemos un uno, una columna de unos siempre. Por eso es que si tiene dos variables, x1 y x2, la matriz va a ser de tres columnas, porque hay una columna siempre tiene que ser el intercepto. Claro, depende, pues si no hay intercepto, no hay intercepto. Si no hay intercepto es como si el intercepto fuera cero. Y eso puede pasar también, pero te lo dicen. Pero hay casos en los que sí. Sí, se representa solo que me dio flojera. Se representa U1, U2 y U3, ¿no? Por eso lo que le puse de frente sería U1, U2 y U3. Esta sería tu matriz. Ajá, sí, serie de tiempo. Por eso te dije que más que nada trabajamos con series de tiempo, no con cortes transversal. Ajá. Ya, entonces eso es esto de acá. Y acá hay algunas cosas, ¿no? Ay, ¿dónde me había quedado? Multiplicación, la transpuesta es simplemente voltear la matriz, ¿no? Nada más. La fila se vuelve columna y la columna se vuelve fila. Yo lo tomo como que lo agarro de estos dos extremos y los giro, ¿no? Y te queda esto. Esa es una transpuesta. De ahí la traza es la sumatoria de los elementos de la diagonal principal. La inversa es aquella matriz que multiplicada por la matriz original da uno, que es medio complicado de calcular, pero hay calculadoras online para calcular inversas, así que yo te recomiendo usar alguna de esas, porque en algunos temas vamos a ver inversas. El rango es el número de columnas linealmente independientes, ¿no? En este caso, el rango es uno, porque esto es uno por 3, 2 por 3 y cero por 3, ¿no? Así que esta fila es igual, esta columna es igual a esta columna, solo que multiplicada por 3. Por lo tanto, no son linealmente independientes. Se dice que una matriz tiene rango completo, por si acaso, cuando todas sus columnas son linealmente independientes. En este caso, esta matriz no tiene rango completo, porque esta es una conversión lineal de esta, ¿no? Y su rango solo sería uno, porque solo hay una independiente y la otra es dependiente. La determinante de una matriz, que ya sabes que es cuando es cuadrada, la sacas con las diagonales, ¿no? Con ese método medio raro de multiplicar diagonales o agregarle columnas, esas cosas. Dime. Ujú. Tomas las columnas de la matriz y las observas. Dices, linealmente independiente quiere decir que esta columna no debe ser igual a esta columna multiplicada por algo. Pero en este caso sí, ¿no? Esta columna uno, la columna 2 es igual a 3 veces la columna uno.
Mira, si multiplico 1 por 3 me da 3, 2 por 3 me da 6 y 0 por 3 me da 0. Entonces quiere decir que la columna 2 es linealmente dependiente de la columna 1. Y el rango, perdón, el rango es igual al número de columnas linealmente independientes que hay dentro de la matriz. Es decir, en este caso, ¿cuántas habrían? Solo una, ¿verdad? Que sería la primera, porque la segunda es dependiente, la primera nomás es independiente. Entonces, eso se refiere al rango. Tomas las columnas y miras cuáles son un producto de la otra, más o menos. Ya. Determinante, ya aquí está el ejercicio de álgebra matricial. Sumatorias, que es, bueno, sumatorias, más o menos sí ya lo debes conocer. Si no lo conoces, me paras, por si acaso. Yo estoy pasando nomás. La sumatoria de una constante es n veces la constante. La sumatoria del producto de una variable con una constante, la constante puede salir, ¿no?, de la sumatoria y vale a multiplicar todo esto. Cuando tienes una suma dentro de una sumatoria, puedes separar la sumatoria entre los elementos de la suma, como está acá. Y estas son propiedades que no se cumplen. ¿Ok? Así que, bueno, pues estas cosas ya sabes que no debes hacer. Y aquí hay algunos estadísticos, lo que es el promedio, esta es la fórmula de la varianza, y esta es la fórmula de la correlación, ¿verdad? Manejo de software no lo vamos a ver ahora, así que no te preocupes por esto, porque no sirve nada de lo que está acá. Para el curso no te va a servir. Vamos a verlo cuando veamos algún tema que requiera software. No te preocupes por nada de esto, ¿ok? No te preocupes por el software. Y con eso ya quiero pasar a esto, lo que es el modelo clásico de regresión lineal. Y acá hay algunas cosas que quiero que te queden bien claras, así que te voy a pasar una imagen. Eh, copiar. Estas imágenes son más o menos cómo se dividen estos modelos, pero ahorita te lo voy a explicar paso a paso, así que no te preocupes. Solo te lo estoy pasando para que ya las tengas. Entonces ya, vamos a empezar a ver lo que es un modelo clásico de regresión lineal, ¿ok? El modelo clásico de regresión lineal es una regresión. Es cómo estimar una variable a partir de otras variables, ¿ok? Y hay dos casos, ¿ok? Existen los modelos teóricos y los modelos empíricos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un modelo teórico es aquel que aplica para toda una población. Digamos que Y es PBI y X es consumo privado, ¿ok? Digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera la observación de todo el mundo, o sea, literal de cada persona sobre el planeta Tierra, todos, absolutamente todos, yo podría estimar un modelo teórico y podría llegar a una X que realmente representa la relación que existe, porque tengo la observación de todas las personas del planeta Tierra, ¿verdad? Y tomando a todas las personas, realmente puedo decir, mira, esta es la relación que existe para todo el mundo. Pero en la vida real no podemos hacer eso, ¿verdad? Es imposible encontrar a todas las personas del planeta Tierra. O, de hecho, es imposible encontrar a todas las personas de un grupo. Solamente imagínate censar a todas las personas del Perú. Es imposible, ¿no? O sea, incluso los censos no pueden hacer eso porque, qué sé yo, siempre van a ser poblaciones alejadas o van a haber personas sin hogar que están por ahí, ¿no? Y que es complicado encuestarlos, ¿de acuerdo? Así que como en la vida real no se puede aplicar el modelo teórico, porque en la vida real no podemos tener todas las observaciones, usamos lo que se conoce como un modelo empírico. Nota que las diferencias radican en que este U se vuelve E y este beta se vuelve beta sombrero. ¿Qué quiere decir esto? El modelo teórico, si yo tuviera todas las personas del planeta y estimara la relación, me saldría un beta, ¿verdad? Ese beta es lo que se conoce como el parámetro. Pero obviamente nosotros no podemos conocer el parámetro porque no tenemos todas las observaciones, ¿verdad? Y como no podemos conocer el parámetro, lo que se hace es estimar ese parámetro en base a una muestra. Y eso es lo que representa este beta, ¿ok? Este beta sombrero es lo que se conoce como un estimador del parámetro, ¿de acuerdo? Y este modelo empírico, otro nombre que le puedes dar es modelo muestral.
Y esto también puede ser poblacional. Bueno, entonces ambos son lo mismo. La diferencia es que este es para toda la población y esta es digamos, la relación real que existe. Este beta es el parámetro real, ¿ok? Este beta es el parámetro que es. Este es el que debería ser. Pero como no podemos conocerlo, utilizamos el modelo empírico en base a una muestra y sacamos un estimador del beta, que no necesariamente va a ser igual a este beta, ¿de acuerdo? No necesariamente va a ser igual a este beta, pero se utilizan ciertos métodos para asegurarnos que sea lo más parecido al beta, ¿ok? Y por eso se le dice estimador. Y bueno, dependiendo de si estamos hablando del teórico o del empírico, tienen diferentes nombres, ¿de acuerdo? Vamos a ver los nombres en esas imágenes que te mandé, ¿de acuerdo? Mira la primera, por ejemplo. ¿La puedes ver? Las imágenes que te mandé en WhatsApp. Ya, ok. Entonces, dame un segundo. Un segundo, un segundo. Ya, espérate, ya. Modelo teórico es ¿qué iba a decir? Ah, ya. El modelo teórico tiene diferentes nombres, ¿no? Tenemos la Y, la variable dependiente o endógena o explicada, ¿verdad? Tenemos la X, que es la variable independiente o explicativa o exógena. Tenemos los betas, que son los parámetros, porque estamos en el modelo teórico. Y tenemos el U, que es lo que se conoce como perturbación o un error estocástico, ¿ok? Y como puedes ver ahí también, el X por el beta, el parámetro por las independientes es el componente determinístico. Y la U es lo que se llama componente aleatorio. ¿De acuerdo? Es parte del modelo teórico. Y en el modelo empírico, que es la siguiente imagen que te mandé, cambian los nombres. La Y sigue siendo variable dependiente y variable independiente, pero ahora el beta sombrero ya no es parámetro, sino que es estimador de los parámetros, ¿verdad? Y el E es el residuo o el error muestral. ¿De acuerdo? Y ahora el X por el beta sombrero es lo que se llama componente explicativo y el E es componente residual. ¿De acuerdo? Esas son las partes del modelo teórico y del modelo empírico. Simplemente son nombres. O sea, en realidad son lo mismo, pero tienen distintos nombres para representar que estamos hablando de una población o de una muestra. ¿Ok? Dime. Claro. Porque todos los modelos que vemos, o por ejemplo los modelos que tú vas a estimar son en base a una muestra, ¿verdad? Mientras sea en base a una muestra, va a ser empírico. Si te dicen textualmente, estas son las observaciones de todo el planeta, digamos, pues, ¿no? Que te dicen algo así, o que es las observaciones de cada persona del Perú, sin excepción, ahí sí podríamos decir que estamos ante un teórico, ¿no? Pero como eso no pasa, es empírico, a menos que en el examen te lo digan textualmente. Se tratan de la misma forma, ¿en qué sentido? Son lo mismo. La diferencia es que este beta se tiene que estimar. O sea, se comportan igual, pero nosotros trabajamos con el empírico. Ajá, claro. Ya, ok. Entonces, ahí está el teórico y el empírico. Dame un segundo. Ya. Entonces, ya está ahí. Y ahora vamos a ver esto de acá. ¿Qué es esto? Ah, ya, esta es la representación matricial, ¿no? Ahí ahora los supuestos. Para asegurarnos que estamos frente a un modelo de regresión lineal general, hay que cumplir ciertos supuestos, ¿ok? Tienen que cumplirse ciertos supuestos para decir, "Esto en el contexto de regresión lineal general". Ya, entonces, ¿cuáles serían los supuestos? Tienen que cumplirse todos para decir que estamos frente a un modelo clásico de regresión lineal, ¿ok? Piensa en el modelo clásico de regresión lineal como una especie de marco teórico, en el sentido de que es como que
las observaciones tienen que estar distribuidas de esta forma, o tiene que tener tienen que tener esta forma de acá para decir que estamos en un modelo de regresión lineal, ¿ok? Y ahora vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir. El primer supuesto es el de linealidad. Linealidad respecto a los parámetros beta. Y eso es lo que te había explicado, ¿no? Que los betas multipliquen. Los betas multiplican y los betas multiplican. Este de acá ya no sería un modelo lineal, ¿no? Porque el beta 2 está exponencial. Y por lo tanto, esto ya no podría ser considerado un modelo de regresión lineal general, ¿no? Porque el beta 2 ya no es lineal. Esto ya no sería un modelo de regresión lineal, pero esto sí puede ser modelo de regresión lineal. Siguiente. X fijas o independientes del error estocástico. ¿Qué quiere decir esto? Que las X deben estar dadas. ¿Ok? En el sentido de que el consumo, digamos, tu gasto del mes pasado es 100, digamos, que gastaste 100 soles el mes pasado. Y ese 100 es fijo. Es decir, ese 100 siempre va a ser 100. No es un componente aleatorio de algo, no. Siempre va a ser 100, ¿de acuerdo? Y de la misma forma los demás. Y ese 100 se mantiene. 100 fue el mes pasado 120, el mes anterior era 140 y así, ¿no? Lo que quiere decir las X fijas es que las X se mantienen, no son aleatorias. Lo único aleatorio debe ser el error, ¿de acuerdo? El error sí es aleatorio y va cambiando dependiendo de las X, de todo eso. No, dependiendo de nada. El X no depende, el error no depende de nada, el error es totalmente aleatorio. Pero las X no son aleatorias, ¿de acuerdo? Las X están dadas. Eso es lo que quiere decir X fijas, que las X están dadas, son fijas y ya está. Y no dependen del oro estocástico, es decir, no dependen de nada aleatorio. ¿Por qué suponer las X fijas es más simple, no es irreal, porque en la vida real están dadas las asociaciones y resultados estadísticos válidos siempre y cuando las independientes del error poblacional? Estos resultados estadísticos se refieren a algunas pruebas estadísticas que se hacen para corroborar que el modelo esté bien, ¿ok? Y esas pruebas vamos a ver más tarde, más adelante, en otras clases. Ahorita no, pero solo recuerda estos tres, ¿ok? Se asume que son fijas porque es más fácil, es más simple, es real, en la vida real pasa eso y te ayuda a que tus resultados estadísticos sean válidos. Los Y también. No, el supuesto es X, pero los Y también son dados, pues naturalmente, ¿no? Todo lo que no sea un error es fijo. Ahí está. Ya, segundo. Perdón, tercero. El valor esperado de la perturbación es igual a cero. Esto es lo que te decía, ¿no? Que nosotros nos conviene si que el error sea cero. Siempre queremos que el error sea el menor posible, ¿no? Porque no queremos que varíe demasiado, ¿verdad? O sea, yo el error no quiero que esté hasta por acá, pues no tiene sentido. Yo quiero que el error esté cerca. Y por lo tanto, lo ideal cuando hacemos un modelo es que el error sea cero, naturalmente. Pero obviamente eso no siempre va a cumplirse. Así que por eso decimos que el esperado de la perturbación es igual a cero. Es decir, que lo ideal es que sea cero, pero no necesariamente va a pasar eso. Pero en promedio, todos los errores deben dar cero. Eso es lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Eso es lo que está acá. En promedio, los errores deben dar cero. La suma de los errores debe dar cero. ¿Ok? Es, eso es lo ideal. Y es por eso que es un supuesto. Tiene que pasar esto para estar en el contexto de regresión lineal. El cuarto es homoceasticidad. ¿Qué quiere decir? Que deben tener la misma distribución. No puede ser que uno sea más ancho y el otro más angosto, ¿de acuerdo? Los errores siempre deben estar siempre en el mismo rango. Ok, eso es lo que quiere decir. Deben tener la misma varianza. Eso es lo que representa este supuesto, ¿ok? Que los errores tengan la misma varianza. Es decir, que la probabilidad de que este error llegue hasta acá debe ser la misma que acá, ¿no? Y en este caso no se cumple, porque acá hay más probabilidad y acá hay menos probabilidad, ¿verdad? Entonces siempre deben tener la misma forma, por así decirlo. Las colinas de los errores deben ser iguales, ¿de acuerdo? Es decir, deben tener media cero y varianza constante. ¿Ok? ¿Aló? ¿Aló? Alison, ¿estás ahí?
Ah, ya. Ah, no, no, no. Ya. Entonces, ahí está la homoselasticidad. Homoselasticidad es varianza igual. ¿Ok? Homo igual, elasticidad es varianza. Entonces, todos los errores deben tener la misma varianza. Recuerda que los errores son un aleatorio, ¿verdad? Y todos los aleatorios provienen de una distribución. Y esa distribución, hasta ahora hemos dicho que tiene media cero y varianza constante. ¿De acuerdo? Como esto, pues, ¿no? Como estos cerros, que son las distribuciones normales. Claro, la distancia. Que si yo trazo mi recta y los puntos están así, ¿no? Esta distancia a la recta es el error. Ajá, ajá, exacto. Los cerritos, los cerritos representan la distribución del error. ¿Ok? Es decir, es que el estimado, ¿de acuerdo? El, el estimado sería que saliera acá, ¿verdad? Pero el error viene de una distribución. Hay una distribución con media cero y una varianza. Y como viene una distribución, significa que puede salir en cualquier punto. Y este error justo salió acá, pero está dentro de la distribución. La distribución tiene su esperado en el cero, pero la varianza hace que llegue hasta acá, básicamente, ¿de acuerdo? Los cerros representan la distribución de donde viene el error. Ajá. La distribución normal, ¿qué forma tiene? Eso es lo que representa ese cerro. Ahora, el modelo clásico, el quinto, es el supuesto de no autocorrelación entre las perturbaciones. Es decir, los errores deben ser aleatorios totalmente. Y cuando son aleatorios, significa que no dependen de nada. Y dentro de ese nada están los otros errores. Es decir, que un error no puede influenciar a otro error. ¿De acuerdo? No debe haber relación entre los errores. Eso es lo que representan estos gráficos, ¿no? Que acá tienes el error uno y el error 2 y qué relación hay entre los errores. Acá ves que hay una relación lineal, ¿no? Eso no debería pasar. Estas cosas no deberían pasar. Los errores no deben depender el uno del otro. Los errores son aleatorios puros, no dependen de nada. Y eso, ¿cómo se representa eso acá? Covarianza de los errores igual a cero, ¿ok? Ninguno sería. Todos estos son casos de lo que no debe ser. Puntos sueltos por ahí. Sí, que no puedas decir relación. El sexto, que el número de observaciones debe ser mayor a las variables explicativas más uno. O este uno representa por si acaso el intercepto, ¿ok? Algunos le ponen K y otros le ponen K más uno. Cuando está K, es que este K incluye el intercepto. Si dice K más uno, el K es las explicativas sin el intercepto y el uno es el intercepto, ¿ok? Pero lo que quiere decir este supuesto es que para poder estimar necesita un tamaño de muestra aceptable. Y el aceptable es que las observaciones sean al menos mayores al número de explicativas. ¿De acuerdo? Ya. Y el séptimo, que la varianza de x sea mayor a cero y no haya valores atípicos. O sea, esto quiere decir que la x debe cambiar. La x, habíamos dicho que era fija, pero lo que es fijo es el valor del x, ¿de acuerdo? Pero el x no puede ser fijo en sí, es decir, no puedo tener que mi x1 es 2, mi x2 es 2, mi x3 es 2, porque en ese caso ya no es una variable, ¿verdad? Es una constante. Yo necesito un consumo que cambie en el tiempo. No me sirve nada un consumo que siempre es 100. Si siempre va a ser 100, ¿para qué estoy haciendo la redición? Porque es básicamente una variable, ¿no? Y eso no me sirve. ¿De acuerdo?
No, esto es que haya varianza, que la X varíe. Valores atípicos sería ya si, digamos, pues, este es un X y va en 1, 3, 7, luego se vuelve 5, luego se vuelve 1,5 y de la nada se volvió 1 millón. De la nada se vuelve 1 millón. Este 1 millón es lo que se conoce como un valor atípico, que es demasiado fuera del rango normal de las X. Las X estaban en un rango decente y este 1 millón se fue hasta por los cielos, ¿verdad? Esto es un valor atípico. No deberían haber valores atípicos, porque obviamente un valor atípico me va a cambiar demasiado las estimaciones que hago en base a esto, ¿verdad? Si existe un valor demasiado alto, demasiado bajo, puede influenciar a la hora que yo haga mis estimaciones y que yo quiera hallar mi estimador del parámetro, ¿ok? Distorsionaría bastante, no solo un poco, dependiendo de qué tan grande sea. Pero las X tienen que cambiar, ¿de acuerdo? No hay problema en que se repita, pero que vaya cambiando, pues, ¿no? Se puede pasar que se repita una vez, 2 veces, 3 veces, pero no puede ser que todas sean lo mismo. Ahí sí ya no tiene sentido. No, no. Ese es el mínimo de observaciones, no de variables. No hay mínimo de variables. Ya. Entonces, esos son los 7 supuestos, ¿ok? Ya, entonces ya tenemos nuestro modelo clásico de regresión lineal y los 7 supuestos. Estos son los 7 supuestos que se deben cumplir. Ahora vamos a pasar a lo que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esta es una de las formas en las que se estima el estimador de beta, ¿ok? El beta sombrero, ya sabemos lo que es, pero no sabemos aún cómo se halla. Y hay muchas formas de hallarlo. La principal es esta de acá, el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿En qué consiste este método? Mira, esta es nuestra recta, ¿no? Y estos son los puntos. La recta sería la regresión, la recta sería lo ideal, pero los puntos son nuestras observaciones, ¿verdad? Y hay distancias entre los puntos y la recta, ¿ok? Como plantea acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que propone el método estimador de mínimos cuadrados ordinarios? En la vida real nosotros no tenemos la recta, ¿ok? Tenemos los puntos. Y lo que propone el método estimador de mínimos cuadrados ordinarios es encontrar una recta para la cual la distancia entre los puntos hasta la recta sea la mínima posible. ¿De acuerdo? Es aquella recta que minimiza la distancia con los puntos, es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Ajá. Y esta línea, esta recta azul, representa el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, la recta que minimiza las distancias. Vamos a ver un poco más acá, ¿ok? Entonces, lo deseable es que sean de la menor magnitud posible los residuos. ¿Y cómo se hace? Se minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. ¿Por qué? ¿Por qué la suma de los cuadrados y no de los residuos? Porque los residuos pueden ser positivos y negativos, ¿ok? Por lo tanto, para evitar sumar y estar sumando positivos y negativos, lo que se hace es elevar todo al cuadrado y así te aseguras que todos sean positivos. Y eso es lo que tú minimizas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco más a fondo cómo se hace eso. Aquí está lo que te dije, ¿no? ¿Por qué no la distancia? Porque las distancias suelen ser positivas o negativas, ¿no? De acuerdo. Entonces, hemos dicho que es la suma de los residuos al cuadrado, ¿verdad? Esta es la suma de los residuos al cuadrado, que se plantea así. Matricialmente se puede plantear de esta forma también, ¿ok? ¿Y cómo hacemos para calcular este estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Entonces, hacemos un reemplazo. Normalmente sería E por E, ¿verdad? Pero reemplazamos E por la definición del modelo teórico, del modelo empírico, mira.
El modelo empírico, si despejamos E, ¿qué sale? E es igual a Y menos X beta, ¿verdad? Entonces, esto lo reemplazamos acá. Esto lo reemplazamos acá. ¿Y qué queda? Y menos X beta estimado al cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros efectuamos para poder hallar el estimador. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está. Y menos X beta sombrero transpuesta, porque cuando estamos hablando, este es un caso matricial, ¿ok? Cuando estamos hablando de matrices, para multiplicar al cuadrado, una tiene que tener transpuesta y la otra no. Entonces, multiplicamos Y menos X beta al cuadrado. Y por Y transpuesta por Y, ¿verdad? Porque esto tiene transpuesta. Luego acá, ¿qué pasa? Menos 2 beta sombrero transpuesta, X transpuesta Y, porque es lo que pasa cuando multiplicas esto por esto y esto por esto, ¿verdad? Nada más. Y por último, lo que pasa cuando multiplicas esto por esto, que te queda beta transpuesta, X transpuesta por X beta. ¿Ok? Recuerda que cuando tienes, allá una pequeña cosa, cuando tengo X por beta, todo esto transpuesta, cuando es una matriz, este es igual a decir beta transpuesta por X transpuesta, ¿ok? La transpuesta puede pasar a cada uno, pero se tienen que cambiar de orden. Recuerda que cuando multiplicamos matrices es importante el orden, por favor, ¿ok? Y la transpuesta cambia el orden. Ajá. Entonces cuando haces este producto te queda así. Te queda todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Espera, te lo voy a mostrar acá. Copiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Te acabo de pasar una tercera imagen. Esta imagen es el proceso que estamos viendo acá, ¿ok? Pero aquí lo he tratado de hacer un poquito más extenso. Entonces, ¿qué pasa? El B minúsculo, por si acaso, ese B minúsculo es el beta sombrero, ¿de acuerdo? Solo que acá le pongo B minúsculo. Entonces, ahí está nuestro Y menos X beta transpuesta por Y menos X beta, tal y como está acá, ¿ok? Entonces yo meto la transpuesta dentro del paréntesis, Y transpuesta menos beta transpuesta X transpuesta, porque cambian de orden, y hago el producto, ¿verdad? El primero me queda Y transpuesta Y, el segundo me queda Y transpuesta menos Y transpuesta X beta, el tercero es menos beta transpuesta X transpuesta por Y, y el cuarto es beta transpuesta X transpuesta por X beta, ¿verdad? Entonces, el menos Y transpuesta X beta y el menos beta transpuesta X transpuesta Y los puedo sumar porque son lo mismo, solo que cambiando el orden. Y me queda menos 2 beta transpuesta X transpuesta Y. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. De ahí sumo el tercer término. Y el tercer término lo puedo, como está ahí, es X beta transpuesta por X beta, ¿verdad? El tercer término sí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Acá se hace una maximización. Y para eso se deriva esa ecuación que queda, esta de acá, respecto de beta. Se deriva respecto de beta. Y nos queda como está planteada ahí, ¿no? Cero, porque la primera no tiene beta. De ahí menos 2x transpuesta Y, más 2x transpuesta x beta. ¿Ok? Porque en teoría es beta al cuadrado. Por eso aparece un 2 ahí. Porque en teoría es beta al cuadrado porque hay un beta por beta. ¿Ok? Es x al cuadrado por beta al cuadrado. Pero como es beta al cuadrado baja el 2 y se queda solamente beta. Y ujú. ¿Cuál 2? El segundo 2, el que dice 2x transpuesta x beta. Ya, eso es porque tienes que verlo de esta forma. Esto de acá es x beta transpuesta, ¿verdad? Por x beta, ¿verdad?
Ya. Y esto es lo mismo que decir x beta al cuadrado, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que simplemente el cuadrado entra a ambos y te queda x al cuadrado por beta al cuadrado. Y derivando respecto a beta, ¿qué pasa? Baja el 2 y te queda x al cuadrado por beta, ¿verdad? Y x al cuadrado es x transpuesta por x. Y de ahí sale este 2 porque es la derivada de un beta al cuadrado. Ajá, exacto. Al beta. Ajá, exacto. Y todo igualado a cero, ¿verdad? Por último, ¿qué nos queda? Todo es igualado a cero, se van los dos, despejamos y nos queda x transpuesta x beta es igual a x transpuesta y, ¿verdad? Porque el menos pasa al otro lado sumando. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos despejar beta. Queremos quedarnos con beta solo. Por lo tanto, lo que hacemos es premultiplicar ambos lados por x transpuesta x a la menos uno. Acá y acá también, ¿verdad? Por x transpuesta x a la menos uno. ¿Por qué a la menos uno? Porque esto está a la menos uno y esto está a la uno, ¿verdad? Y el producto de estos dos se va a volver uno, ¿verdad? Y eso es lo que hace que despejemos beta. ¿Me entiendes? Por eso se premultiplica a ambos lados. Ah, para obtener la identidad y que quede beta solo. Y ahora queda beta solo y nos queda esto de acá. X transpuesta x a la menos uno por x transpuesta y. Ajá. Sí, siempre se tiene que respetar el orden. Ajá. Ajá. Y así es, este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Este es el método matricial. Que lo que sigue acá es lo mismo, el mismo método, pero para el caso bivariado. Bivariado significa que hay dos variables, que es el beta cero y el beta uno, ¿verdad? Y es exactamente el mismo procedimiento, tal cual. Tal cual, lo mismo que hemos hecho arriba se saca abajo, se deriva respecto de beta cero, el resultado de esta multiplicación al cuadrado, de esta sumatoria al cuadrado. Cuando se deriva respecto de beta cero, los estimadores, lo único que importa es que recuerdes que se llega a esto. No, no importa que sepas el proceso, pero esto es lo importante. Que cuando, en el caso bivariado, los estimadores de beta cero y beta uno salen así. El estimador de beta uno va a salir covarianza de x y sobre la varianza de x. Y el estimador de beta cero va a salir el promedio de y menos beta uno el promedio de x. Lo mismo que hicimos con matrices, pero con esto. O sea, multiplicas este paréntesis al cuadrado y te va a salir un choclón. Yo personalmente no lo hago porque pues no te sirve nada. Lo único que sí sirve es que te acuerdes estos estimadores porque a veces puede decirte, demuestre que beta uno no, no a veces. Para el tema 18 te sirve saber la fórmula del beta uno. Esta fórmula del beta uno nos sirve. Así que es bueno que recuerdes que el estimador de mínimos cuadrados para el caso bivariado de beta uno es igual a esto. El beta cero no tanto. El beta uno sí es importante. No, pero lo puedo hacer. Mira, es y menos beta cero menos beta uno, ¿no? XY. Esto por esto te saldría y ahí al cuadrado, ¿qué sería? Y queda menos 2y beta cero, si mal no recuerdo.
Esto por esto, esto por esto, esto por esto. Menos Y, ok, sí, va a ser bien largo. Y a mano no creo que sea buena idea hacerlo. Ajá, y yo te confirmo, sí. Es solamente cuando haces este producto y te sale una cosa larga, derivarlo respecto a beta cero. Y te va a salir esto tal cual. Y cuando lo despejes, te va a quedar todo esto. Ajá, sí, algunas. Más que nada para llegar a los promedios, ¿no? Ya, y eso es para el caso bivariado. Y eso es lo último que han visto. ¿Me puedes confirmar? Por eso, entonces este 3 es lo último que han visto. Entonces hoy van a ver esta clase 4. Ya, ok, la clase 4 es interesante, así que te voy a ir haciendo un adelanto, pues, porque aún tenemos media hora. Básicamente, básicamente, ¿qué es lo que van a ver? El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, acá están algunas características, ¿no? Está expresado en término absoluto, brinda un solo valor estimado, el estimador es lineal, y al estar en función de la variable endógena, adquiere características de su aleatoriedad. Estos tres primeros son bien autoexplicativos, ¿no? Término absoluto, un solo valor y es lineal. El último, básicamente, lo que quiere decir es que digamos que la Y proviene de una distribución. Si la Y tiene una distribución con ciertos parámetros, el estimador también va a depender de esta distribución y de ciertos parámetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir esto. Que si el Y se comporta como una distribución, qué sé yo, un h cuadrado o lo que sea, el estimador también se va a comportar como esa distribución, ¿ok? Es términos absolutos, o sea que el número es siempre, ¿cómo decirlo? Es según la forma, claro, pero más que nada quiere decir que ese término que está ahí es como, es el término que es, por así decirlo, o sea, ay, eso no suena bien, es como, ese valor es el valor que es el mejor valor para esta regresión, eso es lo que quiere decir más o menos, ¿ok? O sea que el resultado de esto es el único y solo es un resultado, básicamente. Eso quiere decir, ¿ok? Que el resultado es correcto y que solo hay un resultado. Ajá, sí. Y siempre que estés en el contexto de regresión lineal general. Esto es chévere. Esto es lo que se conoce como exogeneidad. Esta condición de acá. ¿Ok? Que la sumatoria de los errores multiplicando a cualquier variable, ¿ok? Al x1 o al x2 o al x3 debe dar cero. ¿De acuerdo? Y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerda que una variable también es el intercepto, ¿verdad? ¿Y el intercepto qué era? Una columna de unos, ¿verdad? Y si este x fuera una columna de puros. Ya, ok. ¿Dónde me queda? Ya. Si este x fuera puros unos, los errores por uno serían los errores, ¿verdad? Y llegaríamos a esto. Y esto es la sumatoria de los errores igual a cero, ¿verdad? Entonces, cuando existe un intercepto,
Mediante la exogeneidad podemos demostrar que el esperado de los errores es cero. Y por eso era importante que exista el intercepto, que tú me dijiste que puede que no haya, pero es importante que exista un intercepto para demostrar que dentro de la muestra los residuos suman cero. ¿Ok? Ya, o sea, la exogeneidad es esta propiedad. Esto siempre se cumple. ¿Ok? Que los errores multiplicado por las x dan cero. ¿Correcto? Por cualquier x. Esto puede ser x1, x2, x3, no sé. Y dentro de las x están los interceptos, ¿verdad? La columna de unos. Y si multiplico e por uno, me queda e, ¿verdad? Tal cual. Por lo tanto, cuando hay intercepto, a partir de la exogeneidad, puedo llegar a esto. Pero solo cuando hay intercepto. ¿Ok? Es decir, mira, uno de los supuestos del modelo era que las u's fueran, que el esperado de u fuera cero, ¿verdad? Ya, pues. Pero ¿qué me asegura que dentro, ese U recuerda que era para la población? Para la muestra, ¿qué me asegura? Lo que me asegura para la muestra es esto de acá, la exogeneidad. Sí, claro. Los errores siempre van a ser, casi siempre van a ser distintos de ceros, porque no es, es imposible predecir totalmente el Y, como te había dicho, ¿no? Siempre va a haber un error. Pero lo que quiere decir esto es que la suma de los errores tiene que ser cero. Tal y como lo habíamos conversado hace un rato, no solo que esta es la suma de los errores muestrales, la suma de los residuos. ¿Me entiendes? O sea, esto es una propiedad, ¿ok? Esto es una propiedad que siempre se cumple. Y esto es una otra propiedad, pero que se cumple solo si hay intercepto dentro del modelo. ¿Eso más o menos tiene sentido? Claro. Al sumarlos va a salir, debería salir cero. ¿Cómo que no se va a cumplir? No, pues, pero precisamente a eso se refiere esto, de que el esperado de los errores tiene que ser cero. Por lo tanto, puedo tener varios errores, qué sé yo, menos 5, 1, 4. Son distintos de cero, pero si los sumo, ¿qué da? Cero, ¿no? O sea, los errores pueden ser aleatorios, pero el punto de esto es que todos los errores al sumarlos deben anularse. Eso es lo que representa que en promedio el valor sea cero. Cuando dice en promedio el valor es cero o el esperado del valor es cero, quiere decir que, claro, lo ideal es que sea cero, pero también representa que la suma de todos va a ser cero. Ajá, sí. ¿Para qué es importante esto? Para esto que vamos a hacer. Esto es lo que se conoce como la descomposición de la varianza. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo es? Dame un segundo. ¿Dónde está? Acá.
Ya, aquí está. Te he pasado la imagen. Esta imagen es la imagen de la descomposición de la varianza. ¿En qué consiste la descomposición de la varianza? Lo que hace la descomposición de la varianza es tú sabes que la Y varía, ¿verdad? Obviamente. La variable dependiente va a variar. Pero una parte de esa variación va a depender de las explicativas, ¿no? Porque las explicativas explican justamente a la Y. Pero otra parte de esa variación, no toda la variación de la Y depende totalmente de las explicativas. Una parte va a depender de los residuos también. Y lo que hace este proceso es descomponer la Y para hallar qué parte de la varianza de Y depende de las explicativas y qué parte de la varianza de Y depende de los residuos. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, partimos del modelo de regresión empírico. Tenemos Y igual a Y sombrero más E, ¿de acuerdo? Y sombrero, por si acaso, Y sombrero es X beta con sombrero, ¿ok? Ya, esa es Y sombrero. Es la parte estimada de Y, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, a ambos lados vamos a restar promedio de Y. ¿Ok? Restamos promedio de Y a la izquierda, restamos promedio de Y a la derecha. Luego, ¿qué sigue? Luego vamos a elevar ambos lados al cuadrado. ¿Ok? Elevamos a la izquierda al cuadrado y la derecha al cuadrado. Y después vamos a vamos a hacer la ecuación, vamos a elevar al cuadrado la de la derecha. Lo vamos a tratar como un binomio al cuadrado, ¿ok? Mira acá. Se divide como un binomio. Esto es A y esto es B, ¿ok? Es un binomio al cuadrado. Entonces sería A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, ¿verdad? Ya. Pero primero algo importante. Nota que lo que nosotros restamos fue promedio de Y, ¿verdad? Pero ahí, de la línea 3 a la línea 4 cambia. Se vuelve Y sombrero promedio. A la derecha, ¿verdad? A la derecha al igual, se vuelve Y sombrero promedio, ¿verdad? Ya no es Y raya. Ajá, ya. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué puedo hacer esto? Eso es lo que se demuestra ahí en lo que está a la izquierda. Lo que sale Y sombrero es igual al Y promedio es igual al promedio de Y sombrero. ¿Y por qué? Entonces, lo que hacemos es descomponer, ¿no? Mira, ponemos tal cual teníamos Y es igual a Y sombrero más C, ¿ok? Pero le metemos sumatorio y lo dividimos entre N, a los tres. ¿Te das cuenta? Que a los tres le metemos sumatoria y lo divido entre N. No, 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 a la izquierda. Dice Y, hay unas interrogaciones, ¿verdad? Eso de ahí. Esto es para probar por qué son iguales, por qué puedo hacer ese cambio. Y es básicamente, ya, como se cumple esa igualdad de ahí, les he metido promedios entre n. ¿Qué pasa? Ese sumatoria de e sobre n tiene que ser cero por exogeneidad, ¿verdad? Cuando hay intercepto, ¿de acuerdo? Eso es lo que vimos hace un segundo. Cuando hay intercepto, la sumatoria de los es se vuelve cero. Y es por eso que puedo eliminarlo. Y es por eso que me queda que la sumatoria de y entre n es igual a la sumatoria de y sombrero entre n. Es decir, que el promedio de Y es igual al promedio de Y sombrero, ¿verdad? Ajá, ajá, sí. Y eso es lo que garantiza que ambos puedan ser iguales y puedan ser reemplazables, por lo tanto. ¿Ok? Ya. Y lo que quiere decir entonces es, este, ahora que tenemos eso, efectuamos el binomio al cuadrado del que te hablé. Efectuamos el binomio al cuadrado del que te hablé y ahora tenemos y menos y promedio al cuadrado. Este se queda igual.
Lo que yo quiero es que ahora los Y sombreros estén restados a Y sombrero promedio, ¿de acuerdo? Entonces, el primero era Y sombrero menos Y sombrero promedio. Esa queda elevado al cuadrado, porque era la A, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. La A al cuadrado. Luego el E también al cuadrado, ¿verdad? E al cuadrado. Y por último, tenemos dos veces E por ese paréntesis, ¿no? Que es 2AB. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta ahí todo bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le metemos sumatoria a todo. Eso es lo que pasa en la línea 5. Le metemos sumatoria a todo. Le metemos sumatoria a todo. Y nos queda sumatoria de y menos el promedio de y al cuadrado es igual a sumatoria de y sombrero menos y sombrero promedio al cuadrado, más la sumatoria de e al cuadrado, más dos veces la sumatoria de e por el paréntesis, ¿verdad? Eso es lo que está ahí. Ya. Ajá. ¿Ya? Y lo que quiero hacer es eliminar el último término. ¿Y cómo lo elimino? Nota que a ese e le he restado el promedio de e. ¿Ves que de la nada le metí menos c promedio? ¿Y por qué le puedo meter ese menos c promedio? Porque como estaba arriba, e promedio es cero, ¿verdad? Entonces no importa si le resto cero, porque va a mantenerse igual, ¿verdad? Pero esa fórmula que queda, que es sumatoria de e menos c promedio por y sombrero menos y sombrero promedio, ¿qué es? Esa es la fórmula de la covarianza. Y por definición, la covarianza entre e y el y estimado debe ser cero. Y estimado, recuerda que es X y beta. Y X y beta no deben depender del valor aleatorio, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, esa covarianza se vuelve cero. Y por lo tanto, ese último término se va a volver cero. Ajá. Y nos queda lo que estaba ahí. Y por último, los tres que quedaron los divido entre n. ¿Ok? Los divido entre n y nos queda tal y como está ahí. Entonces, ¿qué nos queda? El primero, que es sumatoria de y menos el promedio de y al cuadrado entre n, es lo que se conoce como la varianza total. ¿Ok? Ya, esa es la varianza total. Y eso es igual a sumatoria de y estimado menos el promedio de y estimado al cuadrado entre n. Y eso es lo que se conoce como la varianza explicada. ¿De acuerdo? No, es la parte de la varianza del y que depende del x y de los parámetros. Y por último, la sumatoria de e al cuadrado entre n es la varianza residual, que es la parte de la varianza del y que depende del error. No, lo que hace es explicar cuando Y cambia, qué parte de ese cambio depende de los X y qué parte de ese cambio depende de los errores. Eso es lo que quiere explicar. Y esas ecuaciones tienen nombres, ¿ok? Las sumatorias, si no les divides entre n, si te quedas solo con sumatorias, la primera se llama sumatoria de cuadrados totales. La sumatoria de y menos y promedio al cuadrado, eso es sumatoria de cuadrados en totales. Si no le divides entre n, es sumatoria de cuadrados totales, así se llama. ¿Ok? Ya. La segunda se llama sumatoria de cuadrados explicados y la tercera sumatoria de cuadrados residuales. Si haces sumatorias las divides entre n, tienes la varianza total, varianza aplicada y varianza residual. ¿Ok? Ya, y eso es todo lo que respecta a la descomposición de la varianza. Nota
algo importante es cómo dependemos de que exista un intersecto para poder hacerlo, ¿verdad? Porque si no hubiera existido el intersecto, no hubiéramos podido aplicar esa propiedad de que la sumatoria de E entre n es igual a cero. Ajá. Exogeneidad cuando hay intersecto. Porque, por ejemplo, acá mira la diapositiva que dice implicancia de la inclusión del intersecto. A eso es a lo que se refiere, que con el intersecto podemos llegar a esta descomposición. Solo cuando hay un intersecto, ¿de acuerdo? Eso es a lo que se refiere. Luego tenemos estas matrices que son la P y la M, que son matrices especiales, ¿de acuerdo? Que cumplen ciertas características. Esta es la fórmula de la P y esta es la fórmula de la M. Y básicamente, ¿qué características cumplen? Que M por E, por ejemplo, es igual a E, que M por Y es igual a E, que P por Y es igual a la Y estimado y cosas así, ¿de acuerdo? Eh, son propiedades, sí, son propiedades. Aquí tienes otra, por ejemplo, M por X es igual a cero. A todo esto, es probable que les va a dejar una tarea que va a decir, demuestren que cuando sale ME, MX, MY y MU. Probablemente, creo que esa tarea les va a dejar. Siempre deja esa tarea. Que, que hagan los cálculos. Ajá, reemplazas la fórmula de la matriz y lo multiplicas. Y haces un procedimiento parecido al que está acá, pero para cada uno de estos. Ajá, sí. Si no hay cualquier cosa, me preguntas. Ya, de ahí, ¿qué sigue? La matriz de varianzas y covarianzas. Esto es importante. Esta es la fórmula de la varianza, ¿verdad? El error menos su promedio al cuadrado, ¿verdad? Esta es la fórmula de la varianza, pero la estamos aplicando a un caso matricial. El esperado del error se supone que es cero, ¿verdad? Por propiedad. Del error poblacional. El esperado es cero. Así que nos queda u menos cero por u menos cero. Entonces nos queda u por u, ¿verdad? Entonces cuando hacemos esto de acá, u por u, pero acá es u por u transpuesta, nos queda esta matriz de acá. ¿Te das cuenta? U1 por U1, U2 por U2 en la diagonal, U3 así, ¿no? Y a todo esto le metemos esperado. Y cuando hacemos este proceso, llegamos a la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué es eso? Si te das cuenta, esto de acá es una varianza, ¿verdad? Esto es la varianza del error 1. Esta es la varianza del error 2 y esta es la varianza del error n, ¿verdad? Pero había un supuesto que decía que todos los errores debían tener la misma varianza, ¿verdad? Hace un rato lo vimos, que homocedasticidad de los errores. Por lo tanto, la varianza del error 1, del error 2 hasta el error n, todas las varianzas deben ser iguales. Y es por eso que lo represento con esto. ¿Okay? Todas las varianzas son iguales. Y esas son las varianzas. Y ahora tenemos las covarianzas. Mira, covarianza de U1 con U2, covarianza de U1 con UN y así. Pero había otra propiedad que decía que la covarianza de los errores debe ser cero. Por lo tanto, todos estos elementos fuera de diagonal principal, que son todos covarianzas, se van a volver ceros. Y esto es lo que se conoce como la matriz de varianzas y covarianzas, ¿de acuerdo? Ajá, los errores al cuadrado. Ujú. Nota que para el estimador y mínimo cuadrados ordinarios lo hacíamos al revés, ¿verdad? Primero era este largo y este se multiplicaba por este. Acá simplemente le cambiamos el orden. Y al cambiarle el orden obtenemos otra matriz. Y esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Y nota que podemos factorizar en la varianza homocedástica O al cuadrado. Creo que es omega, no sé cómo se dice esta letra.
Pero si la factorizamos, esto se vuelve 1, esto se vuelve 1, esto se vuelve 1, y nos queda O por 1, ¿verdad? Si factorizo este O al cuadrado, O al cuadrado, lo saco, y nos queda 1, 1, 1, 1 en la diagonal principal, ¿verdad? Y eso es la matriz identidad. Y por lo tanto, esto es igual a esto, nada más. El esperado de, ajá, el esperado de mu por mu transpuesta es igual a la varianza homoscedástica por la identidad. Esto se llama varianza homoscedástica. Es porque es homocedástico, significa la misma varianza. Es decir, es la varianza que todos los errores tienen, que debe ser la misma para todos. Luego que tenemos acá. Acá tenemos algunas fórmulas de cómo E se vuelve MU también. Son más fórmulas de los estos. Ah, pero esto es interesante. ¿Por qué? Ya, ok. Mira. Esta varianza homoceástica es de la población, ¿verdad? Pero en la vida real, como ya te había dicho, nosotros no conocemos toda la población. Por lo tanto, igual que hacíamos con los parámetros, nosotros trabajamos como un estimador de la varianza, ¿ok? La varianza es desconocida. Por lo tanto, yo quiero estimar la varianza, así que tengo E transpuesta por E. Para esto utilizo las matrices M, ¿ok? Las matrices M, que son la fórmula que está más arriba. Esto es básicamente para representar todo lo que era la identidad menos un montón de cosas, ¿ok? E es igual a MU. Así que represento todo esto y le meto el esperado. Cuando le meto el esperado, voy a llegar a lo que es la traza de esto de acá, ¿ok? Esperado de todo esto, me queda M transpuesta por M y todo esto, y me queda U transpuesta por MU, ¿ok? Porque M y M son idempotentes. Estas dos son iguales a M porque son idempotentes. Eso también estaba ahí, que M y P son idempotentes. Que por lo tanto, cuando tengo esto, U transpuesta por M por U transpuesta, esto es igual al esperado de la traza, eso es el presente TR, traza de U transpuesta por M por U. Cuando opero todo esto, me queda la transpuesta de M por el esperado de U por U transpuesta, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos visto, era igual a esto de acá. Nada más. Y esto puedo sacar el O para acá. Y la traza de M, ¿a qué va a ser igual? A N menos K. ¿Ok? Bueno, recuerdo que K es el número de variables independientes y N es el número de observaciones. Es la propiedad, está acá. Ese es el desarrollo de la traza de M. Porque M es todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la traza de Y menos la traza de X por X apuesta X a la menos 1 por X apuesta. Y la traza de Y va a ser igual a N, ¿verdad? Porque Y son unos. La diagonal eran puros unos, ¿verdad? Y la suma de su diagonal va a ser N veces 1, por lo tanto es N. Y este de acá va a ser la traza de I por K por K. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que una identidad. También, ¿ok? Esto también va a ser una identidad, pero es una identidad de orden K por K. ¿De acuerdo?
Y como es una identidad de orden K por K, todo esto de acá, es una identidad de orden K por K, la traza de esa identidad va a ser K, ¿verdad? K veces uno. Y es por eso que me queda N menos K. ¿Ok? No, no, esta es la fórmula definida. Pero no te van a pedir calcularlo, nunca. Lo que importa es que sepas que se llega a esto, en realidad. Esta es la varianza normal y el estimador de la varianza es este de acá. E transpuesta por E sobre N menos K. Y E transpuesta por E, ya sabemos que llega a ser la varianza homoscedástica, la varianza por N menos K, ¿verdad? Y si fuera la varianza de n menos k entre n menos k, nos queda la varianza normal. Es decir, el esperado del estimador de la varianza sale la varianza. Por eso es un estimador, ¿verdad? Porque el esperado del estimador debe ser igual al parámetro. Ajá, es un buen estimador. Y eso sería todo por ahora. El domingo no puedo, dicto clase. De repente la próxima semana. Un viernes igual creo. Yo también tengo cuenta Scotia. Sí, te paso mi cuenta Scotia. Ya, ok. De ahí yo te lo envío, no te preocupes. Y bueno, cualquier cosa, igual me consultas. Si tienes alguna duda cuando repases, no sé, me haces la pregunta y yo voy a tratar de estar pendiente, ¿ok? Ya, perfecto, Alison. Entonces nos estamos viendo y cualquier cosa me consultas. Chau, chau.